Hoy lanzamos la primera edición del programa Tribuna Jurídica, donde a través de entrevistas a personalidades, magistrados y funcionarios públicos conoceremos más sobre el derecho y el servicio de justicia en nuestro país. Precisamente, en el primer programa de Tribuna Jurídica contamos con la presencia del juez supremo titular y coordinador nacional del subsistema de extinción de dominio del Poder Judicial, Manuel Estuardo Luján Túpez, con quien hablaremos sobre el proceso judicial de extinción de dominio. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan. Doctor, ¿de qué se trata el proceso judicial de extinción de dominio? Fíjense ustedes, esa es una muy interesante pregunta. La respuesta está en 2 artículos de la Constitución. El proceso se encarga de establecer si los bienes que la Fiscalía pide que pasen a nombre del Estado son propiedad inviolable, y es un derecho, y en cuyo caso no se extingue, o por lo contrario, son bienes que se usan, se tienen, se han adquirido de modo ilícito y por lo tanto, al no ser derecho de propiedad, se extinguen a favor del Estado. Eso es lo que ocurre en un proceso de extinción de dominio. Y en su experiencia, ¿cómo se podría acelerar el trámite de estos procesos judiciales, sobre todo para garantizar el fin del proceso de extinción de dominio? Para poder entender esa pregunta, es necesario que se conozca que en el mundo existen 2 modelos. El modelo anglosajón, en cuyo caso eso ocurre ante un funcionario administrativo, y el modelo germánico, romano, civil, que es como el nuestro, que eso ocurre ante un juez. La finalidad de extinción de dominio es ahogarles el bolsillo a todos los criminales, con el fin de que no teniendo dinero, recursos y bienes, los delitos a los que se dedican puedan paralizarse. Para agilizar el proceso judicial sin menoscabar las garantías fundamentales que tienen todos los sujetos parte, no solamente la sociedad representada por la Fiscalía y la Procuraduría, sino también los terceros y los requeridos. Fíjense ustedes que es el único proceso judicial donde una persona que tiene interés en el bien sin que tenga que demostrar legitimidad para obrar, no tiene que estar su nombre inscrito en registros públicos, solo decir que tiene interés y obviamente ese interés acreditarlo, puede participar del proceso y defenderse en toda su amplitud. Para ello, una de las contribuciones que se necesita mucho es entender la oralidad. Y otra de las formas para agilizarlo es el expediente electrónico con el cual trabajamos casi desde el inicio. Doctor Luján, ¿qué logros ha tenido el subsistema de extinción de dominio del Poder Judicial en estos últimos 6 años? En los últimos 6 años ha logrado su objetivo. Primero, los bienes que se han extinguido en más de 3.600 procesos a la fecha, ha logrado más de 189 millones de dólares valorizados los bienes ilegales. A raíz también de una estadística recientemente confeccionada, se ha podido obtener que de los casi 9.060 y un poquito más de procesos en trámite, es decir, todos los que ya fueron sentenciados, más los que están todavía en indagación patrimonial sin demanda y los que tienen ya medidas cautelares, en total son más de 9.060 procesos. Todos ellos tienen que ver con delitos. Ninguno tiene que ver con faltas administrativas o por allí que se ha dicho, ¿no? Entonces, esos son los éxitos de este programa. También tenemos como éxito 2 cosas más que quisiera mencionar. La primera es que estos procesos son sometidos al proceso de amparo. Y entonces ya están terminando algunos procesos de amparo, incluso con el Tribunal Constitucional, que vienen desde el año 2020, 2021, y con resultado de improcedente el amparo, significa que está bien hecho. Y el que quiero resaltar más es el caso del tráfico de armas que tuvimos, cuyo producto de ese tráfico de armas hecho al Estado peruano en perjuicio del Estado peruano, generó un dinero de la corrupción que fue depositado en un paraíso fiscal extranjero.
Bueno, pues eso ocurrió en uno de los bancos de Suiza. En el Perú, la sentencia de primera instancia no fue apelada. Decidieron no apelar, pero en Suiza sí litigaron. El equivalente a un amparo en el Perú, allá lo hicieron en Suiza. Y la sentencia de primera instancia del tráfico de armas, llamado caso Moshe, fue sometida a la evaluación de los jueces suizos de primera instancia, de segunda instancia y del Tribunal Federal de la Mancomunidad Suiza, es decir, como el Tribunal Constitucional. Y en las tres instancias se reconoció que los derechos de todos los sujetos procesales fueron respetados conforme a los estándares de nuestra Constitución y los estándares convencionales de respeto a los derechos humanos. Y se autorizó que se le devuelva al Perú los 8 millones de dólares que estaban depositados en el Banco Suizo y ahora forman parte del erario nacional. Y justamente, doctor, ¿existe algún lineamiento que precise en qué o a quién se le puede asignar lo que se obtiene del proceso de extinción de dominio? El encargado de la asignación de los bienes, de todos estos más de 189 millones de dólares, es el PRONAVI. Es una entidad que pertenece al Ministerio de Justicia y ellos establecen, por ahora estamos en construcción de normas un poco más específicas, pero a través del comité de dirección del PRONAVI se ordenan las prioridades. ¿Pero cuáles son estas prioridades? En primer lugar, las prioridades sociales. En algún momento fue destinado, por ejemplo, a la adquisición de vacunas en tiempo de pandemia, del pago de vacunas de Johnson & Johnson para poder tener vacunas en el Perú. En otro caso, también ha sido asignado a las entidades que prestan servicio social de vulnerabilidad, por ejemplo, asilos de ancianos, por ejemplo, enfermos terminales, por ejemplo, enfermedades huérfanas. Esos se llaman prioritarios, esos son los excepcionales. Lo común, que es lo cotidiano que hace el PRONAVI, lo asigna a los ministerios, a los municipios, a la Policía Nacional del Perú, a la Fiscalía y también al Poder Judicial para fortalecer primero el sistema de extinción de dominio y segundo, según los requerimientos que van haciéndole al PRONAVI. Todavía no tenemos una normatividad específica al respecto porque entenderán que apenas tenemos 6 años, pero se está trabajando en eso para que exista una normatividad muy específica, de tal manera que exista prioridades y esto pueda ser lo más transparente y público posible. Doctor, lo cierto es que muchas veces hay personas que por exceso de confianza o desconocimiento terminan siendo afectadas con la incautación de sus bienes, cuando estos son usados para algún ilícito. ¿Aquellas personas tienen también otras consecuencias? En primer lugar, extinción de dominio no es penal. Si las personas cuyos bienes fueron requeridos para ser extinguidos no han participado en el delito, pero tampoco han puesto ningún cuidado ni ninguna diligencia con relación al bien que adquirieron o que se está usando, por ejemplo, cuando se compra sin conocer el bien, ¿no? Lo compramos de catálogo en internet. No pasa nada si lo que compras es, por ejemplo, esta pequeña estatua de la justicia. Pero diferente fuese si estás comprando un vehículo o una casa. Los vehículos y las casas no los puedes comprar de catálogo. No se puede hacer así. Tú tienes que irlo a ver, en qué condiciones está, quién lo tiene, a qué se usa, de dónde lo adquirió. Entonces, si solamente fue descuidado en adquirirlo o en utilizarlo, lo más que va a pasar es que probablemente, si no acredita buena fe, se extingue el bien y no tiene ninguna otra consecuencia. Pero si además no solamente fue descuidado, sino que vio que ganaba más dinero, por ejemplo, que su bien se utilice para el narcotráfico, entonces allí ya se volvió cómplice y probablemente pueda ser incorporado como investigado en el proceso penal y, por supuesto, si es que se acredita que tuvo que ver con el delito, también tenga alguna consecuencia penal, incluyendo la cárcel, ¿no?
Doctor, ha sido un gusto tenerlo como invitado en esta primera edición del programa Tribuna Jurídica de la Corte de Piura. Nos permite sus palabras finales para aquellas personas que nos ven a través de las plataformas de Facebook y YouTube. ¿Cómo no? Me gustaría decir algo muy brevemente sobre el proceso de extinción de dominio y luego agradecer. En primer lugar, sé que en muchos casos se ha dicho que a veces hay abusos, que a veces hay excesos de extinción de dominio, sobre todo presentando que como somos un país muy informal, entonces el juez o el fiscal extinguen por extinguir. En primer lugar, eso es una falsedad tamaña. ¿Por qué? Porque no es que un día el fiscal viene donde el juez, se toman un café, comen sus chifles y dicen, hay que extinguir esto, y lo extinguen a la noche. Eso no es así. Esto es un proceso judicial. La persona es demandada, tiene un tiempo para contestar, para presentar la prueba de que fue engañado, por ejemplo, de que actuó de buena fe, por ejemplo, de que no sabía que su bien había sido utilizado en cometer un delito. Y si esto se acredita con prueba suficiente, evidentemente no se va a extinguir el bien. Si es que alguna vez hubo errores, es porque esto todavía no se ha entendido. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que no se utilicen las salvaguardas. Yo en muchas entrevistas y en muchas capacitaciones he señalado que tiene que utilizarse la salvaguarda. Las salvaguardas son como garantías del ciudadano que tiene un bien, pero no son garantías para el ciudadano por ser ciudadano, son garantías para el ciudadano por su bien. Por ejemplo, dos salvaguardas chiquitas de las muchas que existen, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber un beneficio económico para el dueño del bien que es extinguido. Y eso es muy importante. O también que esa salvaguarda tiene que ver, por ejemplo, que el bien tiene que tener un valor mayor del que cuesta extinguirlo. Entonces, eso es posible que se utilice y tiene que empezar la jurisprudencia y los abogados y los litigantes a conocer más y a utilizar estos mecanismos que sí no están en la ley, pero sí están en la doctrina. Yo espero realmente que se preocupen por estudiar la figura, que la entiendan y vean que esta es una herramienta muy poderosa para acabar con el crimen, para ayudarle al juez penal, que aunque no se pueda meter a la cárcel al delincuente, no va a disfrutar del bien que él utiliza como delito. Y quiero agradecer sobre todo a Tribuna Jurídica por esta invitación, a la Corte Superior de Justicia de Piura, a su señor presidente, el doctor David Correa, y a todos ustedes por escucharme. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, doctor. De esta manera, damos por finalizada la entrevista en el programa Tribuna Jurídica. Agradecemos la presencia del magistrado Manuel Luján Túpez, así como la sintonía de cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición.